En un tribunal repleto, donde el aire parecía más pesado que el mármol de las columnas, un juez severo en silla de ruedas estaba a punto de dictar sentencia contra un padre humilde acusado de un crimen que juraba no haber cometido. Fue entonces cuando su hija, una niña de apenas 7 años, se levantó, caminó hacia el estrado y dijo con voz firme y desafiante: «Suelte a mi padre, y yo lo haré caminar otra vez». Las carcajadas explotaron como un eco cruel que rebotaba en los muros antiguos de la sala. Nadie podía tomar en serio aquellas palabras, hasta que algo imposible sucedió. Aquella mañana gris, el tribunal de la ciudad se asemejaba más a una catedral del desespero que a un espacio de justicia. Los muros altos, tapizados con filas de libros polvorientos, habían presenciado décadas de juicios despiadados. En el centro, rodeado por un silencio que imponía respeto y miedo, se encontraba el juez Damián Llorens, estático en su silla de ruedas, cubierto por una toga negra de tejido áspero que parecía pesar más que su propio cuerpo. 15 años habían pasado desde aquel accidente de coche que le arrebató la movilidad y poco a poco también la esperanza. El metal retorcido, los gritos apagados y la sangre habían marcado no solo sus piernas, sino su corazón. Desde entonces, su nombre era sinónimo de rigor y dureza. Quien entraba a su tribunal sabía que allí no había espacio para las emociones, solo para la ley, fría e inquebrantable. Frente a él estaba Mateo Álvarez, un obrero de rostro curtido y manos agrietadas, cuya mirada inquieta hablaba de noches sin dormir y de la angustia de un hombre acorralado. Padre soltero, acusado de un robo a mano armada en una farmacia del barrio de El Raval. Las pruebas parecían contundentes: imágenes de cámaras de seguridad, un reconocimiento visual, registros telefónicos que lo ubicaban cerca del lugar. Y sin embargo, sus ojos pedían algo que los papeles no podían dar: justicia verdadera. Entre los bancos, observando todo con el mentón apoyado en sus pequeñas manos, estaba su hija, Lucía, una niña de 7 años. Llevaba un vestido azul descolorido y unas zapatillas desgastadas que ya habían recorrido demasiados caminos difíciles. A pesar de su fragilidad, en sus ojos brillaba una fuerza extraña, una determinación que pocas veces se veía en adultos. El juez repasaba los documentos con movimientos precisos, casi quirúrgicos. La sala estaba llena de periodistas hambrientos de titulares, familiares tensos y policías con rostros impenetrables. El sonido de su pluma golpeando el escritorio resonaba como un reloj de arena que caía inexorablemente hacia el final. Damián levantó la mirada, su voz cortando el aire como una cuchilla. Antes de leer el veredicto, ¿alguien desea añadir algo más? Nadie respondió. El silencio era tan denso que parecía sólido, hasta que una voz fina, clara y firme quebró la quietud. «Yo quiero». Todos se giraron al mismo tiempo. La pequeña Lucía ya estaba de pie, avanzando con pasos cortos, pero decididos hacia el centro. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño, molesto por la interrupción, pero también intrigado. «Soy la hija de Mateo», dijo mirando directo a los ojos del juez. «Y tengo algo muy importante que decir antes de que cometa un error terrible». Un guardia intentó detenerla, pero Damián levantó una mano. Sus ojos, cargados de impaciencia, se clavaron en la niña. «Tienes 2 minutos, pequeña, y espero que sepas exactamente lo que haces». Lucía respiró hondo, cerró los puños junto a su cuerpo y sus palabras salieron con una claridad que heló a todos. «Suelte a mi padre y yo lo haré caminar otra vez». El tiempo se detuvo. Primero, un murmullo de sorpresa recorrió la sala, seguido por risas contenidas que pronto se convirtieron en carcajadas. El eco de aquellas burlas llenó cada rincón del tribunal. El juez no rió. Su mandíbula se tensó, los dientes apretados con fuerza.
Esto es chantaje, dijo con voz helada. Chantaje emocional de una niña desesperada que intenta salvar a su padre culpable. Lucía sostuvo la mirada, sin pestañear. No es chantaje, señor juez. Es una promesa sagrada. El juez se inclinó hacia adelante, con los ojos semicerrados. Escúchame. Bien, este es un tribunal serio. Mi parálisis es irreversible. Lo que propones es imposible, un disparate infantil. Aquí no hay lugar para milagros inventados. Pero la niña no retrocedió. Usted no está aquí solo para seguir papeles fríos, ¿verdad? Está aquí para hacer lo correcto, para impartir justicia de verdad. Las manos de Damián se aferraron con fuerza a los reposabrazos, los nudillos blancos por la tensión. Quiso poner fin al espectáculo, pero algo en las palabras de la niña lo detuvo. Un eco lejano en su pecho, un murmullo olvidado de humanidad que no lograba silenciar. Lucía dio un paso más, quedando frente a la silla de ruedas. Déjeme intentarlo, aunque sea un poco. El juez guardó silencio. No dijo sí, pero tampoco no. La sala se sumió en una expectación insoportable. La niña se arrodilló frente a él, apoyó sus pequeñas manos sobre sus rodillas inmóviles y cerró los ojos. Sus labios comenzaron a moverse, murmurando palabras suaves, sin liturgia alguna, pero cargadas de fe inocente. El frío mármol bajo sus rodillas contrastaba con el calor que transmitían sus manos temblorosas. Durante largos segundos nadie se atrevió a emitir un sonido, hasta que una voz sarcástica rompió la solemnidad. «Vamos, milagrera, hazlo. ¡Bailar!». Las risas volvieron crueles, estridentes, pero la niña no se movió. Su rostro reflejaba concentración absoluta. El juez mantenía el ceño fruncido, intentando ignorar aquel gesto que consideraba absurdo. Y entonces, lo imposible sucedió. Un cosquilleo recorrió su pierna derecha, primero leve, casi imperceptible, luego más fuerte. Un calor extraño, como una corriente eléctrica, atravesó sus músculos muertos hacía 15 años. Sus ojos se abrieron con espanto. No puede ser. El cosquilleo se transformó en un pulso, una vibración que subía por sus piernas. Su respiración se aceleró, sus manos se aferraron a la silla, y de pronto, contra toda lógica, se impulsó hacia adelante. Sus pies tocaron el suelo. El mármol frío le devolvió una sensación olvidada, y temblando, se puso de pie. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. El juez estaba de pie. El silencio cayó como un manto mortal. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a romper aquel instante. Entonces sus piernas cedieron. El cuerpo de Damián cayó pesadamente en la silla, el golpe resonando como un trueno. Jadeaba, sudando frío, con la mirada clavada en sus piernas, como si fueran un enemigo incomprensible. La sala entera estaba en shock. Ya no había risas. Solo un silencio cargado de miedo y misterio. Lucía lo miraba con lágrimas en los ojos, pero su voz salió clara, firme. Le dije que era solo un comienzo. El juez no respondió. Dentro de sí algo se quebró, y por primera vez en muchos años sintió miedo de la verdad. ¿Y si esta niña tiene razón? El eco del golpe contra el mármol aún resonaba en los oídos de todos. El juez Damián Llorens había estado de pie durante 5 segundos imposibles, y luego, como si el universo se burlara de él, volvió a caer en la oscuridad de su silla de ruedas. El silencio era tan espeso que hasta el aire parecía haberse detenido. Los ojos de la niña brillaban húmedos, pero firmes. Le dije que era solo un comienzo. Repitió con la voz quebrada por la emoción. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos periodistas bajaron la vista, incapaces de escribir nada coherente. Otros, con manos temblorosas, intentaban describir lo que habían visto. La incredulidad pesaba sobre cada rincón del tribunal. El juez, con la respiración entrecortada,
Apretó los brazos de la silla. Su rostro endurecido no lograba ocultar el temblor de su mandíbula. No puede ser. Es psicológico. Es sugestión. Es... Pero la voz en su interior lo traicionaba. Había sentido la vida regresar por un instante. Mateo Álvarez, desde el banquillo de los acusados, gritó desesperado: «¡Lucía! Hija, no escuches a esa gente». La multitud volvió a estallar en 1900 y burlas. «Vaya milagro de feria, pobrecita, quedará traumatizada de por vida». Las risas crueles se clavaban como cuchillos. Lucía se puso de pie, el rostro enrojecido, con lágrimas que corrían por sus mejillas. Corrió hacia la puerta, empujando los brazos que intentaban detenerla. «¡Otro milagro, pequeña!», gritaban detrás de ella. El portazo resonó como un punto final brutal. Mateo intentó levantarse, desesperado, pero los guardias lo sujetaron con fuerza. «¡No se la lleven! ¡Déjenla salir!». El juez ajustó sus gafas con frialdad calculada, intentando recuperar la compostura. «Orden en la sala. Tenemos una sentencia que cumplir». Tomó el papel oficial, respiró profundamente y con voz firme dictó: «Mateo Álvarez es condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado por robo a mano armada». El eco de esas palabras retumbó en el pecho de Mateo como una sentencia de muerte. El hombre cayó de rodillas, derrumbado, mientras los guardias lo arrastraban hacia atrás, pero el juez no pudo ignorar lo que ocurría dentro de él. Apenas unos segundos después, una sensación inquietante le recorrió las piernas. Primero un leve cosquilleo, luego un calor creciente, una vida que no debería estar allí. El sudor le empapó la frente, sus manos temblaron. Intentó mantener la serenidad, pero la verdad era innegable. Había vuelto a sentir lo imposible. «No, no es real», murmuró para sí mismo con la voz ahogada. El tribunal aún se reía, pero él ya no escuchaba nada. Su mundo se reducía al pulso extraño que despertaba en sus nervios muertos. Su respiración se aceleró hasta convertirse en jadeos. Sin pensarlo, se impulsó hacia adelante y forzó las piernas. Sus pies tocaron el suelo. Se levantó, tambaleante, solo unos segundos más. Y luego, de nuevo, cayó. El estruendo del golpe se mezcló con los gritos de sorpresa. Esta vez nadie rió. La multitud estaba en silencio absoluto, como si un espectro hubiese cruzado la sala. Los ojos del juez se llenaron de miedo genuino. Estaba de pie. Lo sentí. Fue real. Pero cuando buscó con la mirada a la niña, ella ya había desaparecido tras la pesada puerta del tribunal. El día siguiente amaneció nublado, con un cielo gris que parecía reflejar la confusión que reinaba en la mente del juez. Dentro del coche oficial, mientras las calles de Barcelona pasaban lentamente por la ventana, sus manos se aferraban a los brazos de la silla como anclas. No podía pensar en otra cosa que en aquellos 5 segundos imposibles. Era como haber visto la luz, solo para volver a caer en la oscuridad. Una tortura peor que la parálisis misma. Y lo que más lo atormentaba era la pregunta que no lograba apartar de su mente. ¿Por qué sucedió justo después de humillar a una niña inocente? Al llegar al albergue municipal, fue recibido con miradas desconfiadas. Un juez en aquel lugar no significaba nada bueno, pero esa mañana no parecía amenazante. Había algo diferente en sus ojos, un peso nuevo que lo acompañaba. Lo condujeron al patio interior, donde encontró a Lucía, sentada sola bajo un árbol. Tenía entre las manos pedazos de papel que dejaba volar con el viento como mariposas tristes. No lo miró cuando se acercó. Damián detuvo su silla a unos metros. «Necesito hablar contigo», dijo con una voz más baja de lo habitual. La niña levantó la vista lentamente, sin decir nada. Sus ojos aún cargaban la humillación del día anterior. El juez respiró hondo, luchando contra su propio orgullo. «Ayer caminé. Por unos segundos imposibles.
y luego lo perdí todo. Fue como si me arrancaran algo de nuevo. Lucía asintió despacio, sin sorpresa. Tú dijiste que era solo una prueba, pero dime, ¿por qué tan poco? ¿Por qué solo 5 segundos? La niña inspiró profundamente y respondió con firmeza. Porque usted no hizo lo correcto. Dios nunca permitiría que alguien que comete una gran injusticia permanezca de pie. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Injusticia, replicó con incredulidad. Yo seguí todas las pruebas, apliqué la ley como debía. Lucía se puso en pie, avanzó unos pasos hasta quedar frente a él y sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo USB envuelto en cinta adhesiva azul. Esto estaba escondido detrás del televisor viejo de mi vecino. Mi padre lo guardó ahí. El juez tomó el objeto con manos temblorosas. ¿Qué hay en él? La verdad. La niña lo sostuvo con firmeza. Esa noche yo estaba enferma, con fiebre alta. Mi padre estaba en casa cuidándome. Instaló una cámara por los robos que había en la calle y lo grabó todo. Damián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿El audio es claro? Sí. Puede escuchar mi tos. Puede oírlo preparándome sopa, cantando bajito para que me durmiera. Él no pudo haber robado esa farmacia. Estaba conmigo. El juez cerró los ojos con fuerza. Su mundo, construido sobre leyes frías, comenzaba a resquebrajarse. Entre sus manos sostenía una pequeña memoria USB, un objeto insignificante, a simple vista, pero que podía separar la mentira de la verdad, la condena de la redención. Tenías razón desde el principio, murmuró con la voz quebrada. Lucía lo miró con madurez sorprendente para su edad. No se trata de tener razón. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea difícil. El juez bajó la cabeza, avergonzado. ¿Y si ya es demasiado tarde para reparar el daño? Si lo intenta de verdad, nunca es tarde para la justicia, respondió ella sin dudar. En ese instante, Damián supo que aquella niña no solo había puesto en duda todo lo que creía de la ley, sino también todo lo que creía de sí mismo. El despacho del juez estaba en penumbras. Solo la tenue luz de una lámpara antigua iluminaba los papeles desordenados sobre su escritorio. Pero entre todos los documentos, había un objeto que lo devoraba por dentro. La memoria USB que Lucía le había entregado. Damián Llorens, el juez más implacable de Barcelona, se había convertido en un hombre que temblaba frente a un trozo de plástico barato. Llevaba horas mirándola, incapaz de decidirse. Si lo que contenía era real, todo su juicio era una farsa. Su nombre, su autoridad, su reputación, todo quedaría destruido. Con manos temblorosas, insertó la memoria en su ordenador. La pantalla parpadeó unos segundos y apareció una carpeta única, titulada Esa noche. Abrió el archivo de video. La imagen era precaria, captada por una cámara de baja resolución, pero suficiente. En ella se veía a Mateo Álvarez caminando por su salón. Su voz se escuchaba claramente, tarareando una melodía infantil mientras revolvía una olla en la cocina. Luego, un llanto débil interrumpía la calma. «Tranquila, Lucía, ya está, ya está», se escuchaba a Mateo cargando en brazos a su hija, visiblemente enferma. El juez contuvo la respiración. Su corazón golpeaba con fuerza. Miró la hora, marcada en la esquina del video, exactamente el mismo momento en el que, según la acusación, Mateo estaba asaltando la farmacia. El juez se inclinó hacia atrás en la silla, llevando las manos a su rostro. El peso de la verdad lo aplastaba. Había condenado a un hombre inocente. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. Las imágenes continuaron. Mateo abrigaba a su hija, le ponía paños fríos en la frente y la abrazaba hasta que, agotada, se quedaba dormida. Todo estaba allí, claro, contundente. El juez cerró el archivo de golpe, incapaz de seguir mirando. El silencio del despacho se volvió insoportable.
el eco de las carcajadas de la sala, la humillación sufrida por la niña, la injusticia que había firmado con su propia pluma, todo lo envolvía en un torbellino de culpa. La justicia que defendí toda mi vida era una mentira. Se inclinó hacia adelante con las manos en la frente. Sus piernas, aún dormidas, parecían arder desde dentro. El cosquilleo había regresado, cada vez más fuerte, como si aquel descubrimiento despertara algo no solo en su conciencia, sino en su propio cuerpo. ¡Basta!, gritó golpeando la mesa. El sonido retumbó en el despacho, pero no apagó el murmullo de su mente. A la mañana siguiente, Damián llegó al tribunal con ojeras profundas. Había pasado la noche entera luchando contra sí mismo. No podía permitir que un inocente pasara 10 años en prisión, pero confesar significaba destruir su carrera y aceptar públicamente que había condenado sin revisar cada prueba. Sus colegas lo saludaban con indiferencia, sin notar que algo había cambiado en él. Caminó, o más bien rodó en su silla, hasta la sala donde debía revisar otros casos, pero su mente no estaba allí. En el pasillo reconoció la figura pequeña de Lucía. Estaba sentada en una silla, con un cuaderno en las manos. Dibujaba algo con un lápiz diminuto, con la concentración absoluta de un niño que huye del mundo en un papel. Se detuvo frente a ella. «He visto el video», dijo en voz baja. Lucía levantó la vista. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo certeza. «Entonces, ya sabe la verdad». El juez asintió con lentitud. «Tu padre es inocente». La niña dejó el lápiz sobre el cuaderno y murmuró: «Lo sé desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿qué hará usted con esa verdad?». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un martillo. Era cierto. Tener la prueba no era suficiente. Tenía que usarla. Pero hacerlo implicaba algo más que liberar a un hombre. Significaba despojarse de la máscara de juez perfecto, admitir errores, exponerse al desprecio de sus colegas y a la burla pública. En ese momento comprendió por qué había caminado por unos segundos. No era un milagro para él, era una advertencia. Esa noche, Damián no volvió a casa. Fue a los archivos del tribunal buscando desesperadamente inconsistencias en el caso. Y allí encontró lo que temía. La investigación había sido manipulada. Había testigos presionados, pruebas ignoradas, un fiscal demasiado ansioso por cerrar el caso. Su rabia crecía con cada documento revisado. Las piernas le ardían más fuerte que nunca. El cosquilleo se transformaba en un dolor punzante, como si su propio cuerpo lo castigara por haber cerrado los ojos a la verdad. «Mateo no puede pasar un día más en esa celda», murmuró. Su voz resonó en la soledad del archivo, como una promesa hecha en la penumbra. Mientras tanto, Mateo Álvarez estaba en su celda fría, sentado en un rincón húmedo. El eco de la condena aún lo atormentaba. Pensaba en su hija, sola, indefensa, enfrentando un mundo hostil. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por rabia e impotencia. «Lucía», susurraba en la oscuridad. No sabía que en ese mismo momento su hija y el hombre que lo había condenado estaban luchando juntos contra el mismo monstruo, la injusticia. La siguiente mañana, el juez convocó a una reunión extraordinaria. Los fiscales, abogados y secretarios lo miraban extrañados. Con voz grave anunció: «El caso de Mateo Álvarez debe ser reabierto». Las miradas se cruzaron, algunas de sorpresa, otras de molestia. Uno de los fiscales más jóvenes se levantó. «Señor juez, con todo respeto, la sentencia ya fue dictada. Reabrir el caso sería un escándalo». Damián lo miró fijamente. «Entonces, prepárense para el escándalo». El murmullo en la sala fue inmediato, pero él no retrocedió. Había tomado una decisión. Enfrentaría al sistema si era necesario.
porque en lo más profundo sabía que lo que estaba en juego no era solo la libertad de un hombre, sino su propia redención. El tribunal estaba abarrotado de nuevo. Las noticias habían corrido como fuego en pólvora. El juez más implacable de Barcelona había ordenado reabrir un caso ya sentenciado. Periodistas, curiosos y abogados llenaban los pasillos, hambrientos de escándalo. En el estrado, Damián Llorens observaba todo con un semblante pétreo, pero por dentro la tormenta era insoportable. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, y aquel cosquilleo ardiente en sus piernas era cada vez más intenso. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo podía destruir su carrera, sino también su vida. Lucía estaba allí, sentada en primera fila, con el mismo vestido azul gastado. Sus ojos no parpadeaban, fijos en él, como si toda la sala dependiera de su fe. El juez golpeó el mazo contra la mesa. Silencio. La sala se calló. He convocado esta audiencia extraordinaria porque tengo en mis manos nueva evidencia que altera de raíz el caso de Mateo Álvarez. Un murmullo recorrió la sala como un rugido contenido. Los fiscales se removieron en sus asientos, visiblemente incómodos. El juez levantó la memoria USB con los dedos. En este dispositivo hay una grabación de la noche del robo y demuestra, sin lugar a dudas, que el acusado estaba en casa con su hija enferma, cuidándola cuando el crimen ocurrió. Las palabras cayeron como un relámpago. Los periodistas tecleaban frenéticamente, las cámaras parpadeaban, los familiares murmuraban entre sí. El fiscal principal se levantó abruptamente. Objeción. Esa prueba no fue presentada en el juicio original. Es inadmisible. El juez lo miró con ojos de acero. Es inadmisible solo si el objetivo es proteger un sistema corrupto. Pero aquí estamos para buscar la verdad. Y la verdad no se esconde. Con un gesto, pidió que proyectaran el video en las pantallas de la sala. El archivo comenzó. Imágenes borrosas, un hombre cocinando, una niña enferma en sus brazos, el sonido de su tos, la voz de Mateo tarareando una canción infantil. La hora, marcada en la esquina, la misma del supuesto robo. El silencio en la sala era absoluto. Ni una respiración se atrevía a interrumpir aquel momento. Cuando el video terminó, el juez se inclinó hacia adelante. Queda demostrado que Mateo Álvarez es inocente. Un grito de alivio estalló desde el banco de los familiares. Lucía cubrió su rostro con las manos, las lágrimas desbordando por entre sus dedos. El juez continuó, con voz firme pero temblorosa. Revoco la sentencia anterior. Ordeno la inmediata liberación del acusado. La sala explotó en gritos, aplausos y llanto. Mateo, traído desde la prisión para la audiencia, rompió en sollozos al escuchar aquellas palabras. Se arrodilló, cubrió el rostro con las manos y luego buscó desesperadamente a su hija con la mirada. Lucía corrió hacia él. Se fundieron en un abrazo que hizo temblar hasta los muros más fríos del tribunal. «Te lo prometí, papá», susurró la niña, aferrándose a su cuello. El juez los observaba, y en su interior algo se quebró. Un calor indescriptible recorrió sus piernas. Se aferró a la mesa con los dientes apretados, y de pronto se puso de pie. No fueron 5 segundos esta vez, fueron 10, luego 15. Damián Llorens, el juez condenado a la silla de ruedas por 15 años, estaba de pie, con el cuerpo temblando y los ojos inundados de lágrimas. La multitud lo vio y el silencio regresó como un manto sagrado. Nadie se atrevía a hablar. El juez miró a Lucía. «Eras tú», murmuró. «Siempre fuiste tú». Y entonces, como si el tiempo reclamara su deuda, sus piernas cedieron de nuevo. Cayó pesadamente en la silla, pero ya no importaba, porque había entendido el mensaje. Su milagro no era físico, era moral. No estaba destinado a caminar, sino a despertar. Las consecuencias no tardaron en llegar.
Los periódicos lo acusaban de debilidad, de romper protocolos, de manchar la imagen del tribunal. Los colegas lo miraban con desprecio. Sabía que su carrera estaba acabada. Pero cuando Mateo salió de la prisión, tomado de la mano de Lucía, la multitud en la calle lo recibió con vítores. La niña se convirtió en símbolo de esperanza, en la voz que había derrotado a un sistema ciego. Esa noche, en soledad, Damián miró sus piernas inmóviles y sonrió con amargura. No necesito caminar para saber que, por fin, hice justicia. El viento golpeaba la ventana como un murmullo oscuro que parecía repetir: la verdad siempre encuentra su camino. Así termina esta historia oscura de injusticia, fe y redención. Una niña desafió al poder, un hombre recuperó su libertad y un juez descubrió que el verdadero milagro no siempre está en el cuerpo, sino en el alma. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal Confesiones de Millonarios para no perderte más relatos impactantes como este.